Lo que comenzó como una historia común, terminó convirtiéndose en un caso que dejó más preguntas que respuestas. La mañana del 30 de abril de 2020, en las afueras de Kharkov, una escena estremecedora detuvo la rutina. Una mujer caminaba desnuda, cubierta de sangre, con un cuchillo y con una bolsa en las manos. Su comportamiento era errático y agresivo, lo que obligó a la policía a intervenir con varias patrullas para poder detenerla. Nadie imaginaba que ese impactante episodio marcaría el inicio de un crimen perturbador. Cuando la policía revisó la bolsa, descubrió la cabeza de una adolescente, convirtiendo la escena en un horror absoluto. La mujer fue detenida sin dar explicaciones, y mientras avanzaba la investigación, una llamada inesperada cambiaría el rumbo del caso. A las 8:25 am, un hombre reportó el hallazgo del cuerpo sin cabeza de su sobrina en su casa. Poco después, la policía confirmó que coincidía con la cabeza encontrada en la bolsa, uniendo ambos hechos. Con esto, el caso se consolidó como un crimen claro, y la mujer detenida pasó a ser la sospechosa. El día anterior a la tragedia parecía normal. Tatiana llegó a casa por la noche junto a su hija, pero a la medianoche salió, nuevamente con una bolsa, y caminó toda la noche hacia Kharkov. Días antes ya mostraba comportamientos extraños. Había entregado objetos religiosos que antes conservaba y había cubierto los espejos de la casa con telas oscuras, pese a que no había ocurrido ninguna muerte en la familia. Aunque esa noche no se escuchó nada fuera de lo común, la aparente calma ocultaba lo que ya había ocurrido dentro de la casa. Tatiana Pianova creció en un entorno familiar, marcado por el alcohol. Comenzó a beber desde joven. En su juventud, vivió con un hombre llamado Vitaly, con quien tuvo a su hija Cristina. Tras su nacimiento, dejó el alcohol y se enfocó en ser madre. La relación con Vitaly terminó cuando la niña era pequeña, y aunque él ocasionalmente ayudaba, no asumió un rol constante en la crianza. Ante la falta de estabilidad, Tatiana regresó a la casa familiar cerca de Kharkov, donde vivían sus hermanos. La convivencia era difícil. Tatiana trabajaba constantemente para mantener a su hija, mientras su hermano Anton, desempleado y alcoholizado, mostraba un comportamiento violento que aumentaba la tensión en el hogar. Cristina sufría conductas inapropiadas de su tío, y aunque Tatiana denunció varias veces, no recibió ayuda efectiva. A pesar del entorno peligroso, Cristina mantenía una conducta ejemplar fuera de casa, asistiendo a la escuela y actividades con normalidad, y la madre se esforzaba por cuidar su educación y bienestar. No había reportes de negligencia, y la niña parecía equilibrada a pesar de las dificultades. La aparente estabilidad de Cristina contrastaba con la brutal realidad dentro de casa. Durante la noche del crimen, fue atacada con múltiples cuchillos, sufrió numerosas puñaladas y fue de 4 pitonda. La autora colocó la cabeza en una bolsa y la llevó por la ciudad, lo que explicaría la impactante escena que presenciaron los testigos. La reconstrucción del crimen reveló la secuencia de hechos, pero quedaban dudas sobre el estado mental de Tatiana y los motivos del acto. Vecinos y conocidos ofrecieron versiones contradictorias. Algunos no podían creer que ella fuera capaz de tal brutalidad, mientras que otros señalaban la influencia negativa de su familia, especialmente de su hermano Anton, y comportamientos recientes de Tatiana que podrían haber sido detonantes. Sin embargo, muchas de estas afirmaciones provenían de rumores o interpretaciones posteriores al crimen. Las autoridades, por su parte, mantuvieron una postura clara. No existían pruebas que indicaran la participación de otra persona. A pesar de la cantidad de versiones que circulaban, la investigación se centró exclusivamente en Tatiana como única responsable. Desde el inicio del proceso judicial, el comportamiento de Tatiana llamó profundamente la atención. Durante la audiencia para definir su situación legal, se presentó en condiciones inusuales, envuelta en una sábana, descalza y con una actitud completamente fuera de lo esperado. Sus intervenciones eran incoherentes. Negaba su propia identidad, rechazaba el nombre con el que era llamada y aseguraba que no reconocía la autoridad del tribunal. También realizaba afirmaciones desconectadas de realidad, mezclando ideas religiosas
acusaciones y frases sin sentido aparente. Se dirigía de forma agresiva a jueces, fiscales y periodistas ante esta situación. La defensa solicitó medidas menos restrictivas, mientras que la fiscalía exigía su detención preventiva. El tribunal determinó que debía permanecer bajo custodia durante 60 días, mientras se realizaban las pericias correspondientes para evaluar su estado psicológico. Los resultados fueron determinantes. Tatiana padecía una enfermedad mental crónica que le impedía comprender plenamente sus actos y controlar su comportamiento al momento del crimen. Bajo esta conclusión, fue declarada inimputable. Esto significaba que, aunque la responsabilidad material del crimen estaba probada, no podía ser juzgada bajo los mismos criterios que una persona plenamente consciente de sus acciones. El tribunal decidió su internamiento en una institución psiquiátrica bajo tratamiento obligatorio. Para el año 2021, se encontraba recluida en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Desde allí, enviaba cartas en las que expresaba ideas alejadas de la realidad, convencida de que pronto sería liberada. Con el paso del tiempo, no se han conocido actualizaciones claras sobre su situación. Todo indica que continúa bajo tratamiento forzoso, en un caso que quedó marcado por la brutalidad del crimen y por las preguntas que nunca lograron responderse completamente. Y en medio de todo queda la víctima. La mañana del 30 de abril de 2020, en las afueras de Charkov, una escena estremecedora detuvo la rutina. Una mujer caminaba desnuda, cubierta de sangre, con un cuchillo y con una bolsa en las manos. Su comportamiento era errático y agresivo, lo que obligó a la policía a intervenir con varias patrullas para poder detenerla. Nadie imaginaba que ese impactante episodio marcaría el inicio de un crimen perturbador. Cuando la policía revisó la bolsa, descubrió la cabeza de una adolescente, convirtiendo la escena en un horror absoluto. La mujer fue detenida sin dar explicaciones, y mientras avanzaba la investigación, una llamada inesperada cambiaría el rumbo del caso. A las 8:25 a.m., un hombre reportó el hallazgo del cuerpo sin cabeza de su sobrina en su casa. Poco después, la policía confirmó que coincidía con la cabeza encontrada en la bolsa, uniendo ambos hechos. Con esto, el caso se consolidó como un crimen claro, y la mujer detenida pasó a ser la sospechosa. El día anterior a la tragedia parecía normal. Tatiana llegó a casa por la noche junto a su hija, pero a la medianoche salió, nuevamente con una bolsa, y caminó toda la noche hacia Charkov. Días antes ya mostraba comportamientos extraños. Había entregado objetos religiosos que antes conservaba y había cubierto los espejos de la casa con telas oscuras, pese a que no había ocurrido ninguna muerte en la familia. Aunque esa noche no se escuchó nada fuera de lo común, la aparente calma ocultaba lo que ya había ocurrido dentro de la casa. Tatiana Pianova creció en un entorno familiar, marcado por el alcohol. Comenzó a beber desde joven. En su juventud, vivió con un hombre llamado Vitaly, con quien tuvo a su hija Cristina. Tras su nacimiento, dejó el alcohol y se enfocó en ser madre. La relación con Vitaly terminó cuando la niña era pequeña, y aunque él ocasionalmente ayudaba, no asumió un rol constante en la crianza. Ante la falta de estabilidad, Tatiana regresó a la casa familiar cerca de Charkov, donde vivían sus hermanos. La convivencia era difícil. Tatiana trabajaba constantemente para mantener a su hija, mientras su hermano Anton, desempleado y alcoholizado, mostraba un comportamiento violento que aumentaba la tensión en el hogar. Cristina sufría conductas inapropiadas de su tío, y aunque Tatiana denunció varias veces, no recibió ayuda efectiva. A pesar del entorno peligroso, Cristina mantenía una conducta ejemplar fuera de casa, asistiendo a la escuela y actividades con normalidad, y la madre se esforzaba por cuidar su educación y bienestar. No había reportes de negligencia, y la niña parecía equilibrada, a pesar de las dificultades. La aparente estabilidad de Cristina contrastaba con la brutal realidad dentro de casa. Durante la noche del crimen, fue atacada con múltiples cuchillos, sufrió numerosas puñaladas y fue decapitanda. La autora colocó la cabeza en una bolsa y la llevó por la ciudad, lo que explicaría la impactante escena que presenciaron los testigos,
La reconstrucción del crimen reveló la secuencia de hechos, pero quedaban dudas sobre el estado mental de Tatiana y los motivos del acto. Vecinos y conocidos ofrecieron versiones contradictorias. Algunos no podían creer que ella fuera capaz de tal brutalidad, mientras que otros señalaban la influencia negativa de su familia, especialmente de su hermano Anton, y comportamientos recientes de Tatiana que podrían haber sido detonantes. Sin embargo, muchas de estas afirmaciones provenían de rumores o interpretaciones posteriores al crimen. Las autoridades, por su parte, mantuvieron una postura clara. No existían pruebas que indicaran la participación de otra persona. A pesar de la cantidad de versiones que circulaban, la investigación se centró exclusivamente en Tatiana como única responsable. Desde el inicio del proceso judicial, el comportamiento de Tatiana llamó profundamente la atención. Durante la audiencia para definir su situación legal, se presentó en condiciones inusuales, envuelta en una sábana, descalza y con una actitud completamente fuera de lo esperado. Sus intervenciones eran incoherentes. Negaba su propia identidad, rechazaba el nombre con el que era llamada y aseguraba que no reconocía la autoridad del tribunal. También realizaba afirmaciones desconectadas de realidad, mezclando ideas religiosas, acusaciones y frases sin sentido aparente. Se dirigía de forma agresiva a jueces, fiscales y periodistas. Ante esta situación, la defensa solicitó medidas menos restrictivas, mientras que la fiscalía exigía su detención preventiva. El tribunal determinó que debía permanecer bajo custodia durante 60 días, mientras se realizaban las pericias correspondientes para evaluar su estado psicológico. Los resultados fueron determinantes. Tatiana padecía una enfermedad mental crónica que le impedía comprender plenamente sus actos y controlar su comportamiento al momento del crimen. Bajo esta conclusión, fue declarada inimputable. Esto significaba que, aunque la responsabilidad material del crimen estaba probada, no podía ser juzgada bajo los mismos criterios que una persona plenamente consciente de sus acciones. El tribunal decidió su internamiento en una institución psiquiátrica bajo tratamiento obligatorio. Para el año 2021, se encontraba recluida en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Desde allí, enviaba cartas en las que expresaba ideas alejadas de la realidad, convencida de que pronto sería liberada. Con el paso del tiempo, no se han conocido actualizaciones claras sobre su situación. Todo indica que continúa bajo tratamiento forzoso, en un caso que quedó marcado por la brutalidad del crimen y por las preguntas que nunca lograron responderse completamente. Y en medio de todo queda la víctima, una menor que, pese a crecer en condiciones difíciles, logró mantenerse como una niña aplicada y tranquila, hasta que su propia casa dejó de ser un lugar seguro. Su historia no terminó por azar, sino en un escenario donde demasiadas cosas se ignoraron hasta que ya no hubo vuelta atrás,